Título 6. Régimen de infracciones y sanciones. Artículo 87. Infracciones administrativas a participantes, postores, proveedores y subcontratistas. 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes. A. Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada. B. Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de perfeccionar acuerdos marco. C. Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripción vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado. D. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. E. Suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP. F. Elaborar expedientes técnicos de obra con deficiencias o información equivocada, aun cuando se haya otorgado la conformidad respectiva, siempre que estos hayan generado el retraso en la ejecución de la obra al ser detectados, o no absolver oportunamente las consultas formuladas por la entidad contratante respecto del expediente técnico durante la ejecución contractual de la obra, de modo que ocasionen retraso en su ejecución. G. Supervisar la ejecución de obras de manera negligente, de modo que perjudique económicamente a las entidades contratantes. H. Perfeccionar el contrato, luego de notificada la suspensión en la PLADIC o por recomendación de nulidad por el OSE. O la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Tribunal de Contrataciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. Y contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia del régimen legal de contratación aplicable, conforme al artículo 30 de la presente ley. J. Ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato, incluidos aquellos contratos que se perfeccionen a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, siempre que dicha resolución no haya sido sometida a los mecanismos de solución de controversias o haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. K. No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la entidad contratante, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral. L. Presentar información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OSE o a Perú Compras. En el caso de las entidades contratantes, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP o al OSE, la ventaja o el beneficio concreto debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. M. Presentar documentos falsos o adulterados a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OSE o a Perú Compras. 87.2. Para los contratos menores, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales de E, I, J, L y M del párrafo 87.1 del presente artículo. 87.3. En el supuesto A del numeral 87.1 del presente artículo, el reglamento establece los criterios y condiciones para la tipificación de la conducta. Artículo 88. Sanciones por infracciones administrativas. 88.1. El Tribunal de Contrataciones Públicas sanciona a los participantes, postores, proveedores y subcontratistas, cuando incurran en las infracciones señaladas en el párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar. 88.2. Las sanciones por imponer pueden ser: A. Multa. B. Inhabilitación temporal. C. Inhabilitación permanente. 88.3. La multa o inhabilitación que se impongan no eximen de la obligación de cumplir con los contratos ya perfeccionados a la fecha en que la sanción queda firme. Artículo 89. Multa.
89.1. La sanción de multa es impuesta por la comisión de las infracciones señaladas en los literales A, B, C, D y E del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, siempre que se trate de la primera o segunda comisión de infracción en los últimos 4 años. 89.2. La multa no es menor de 3% ni mayor del 10% del monto de la oferta económica o del contrato. En ningún caso puede ser inferior a una UIT. Si no pudiera determinarse el monto de la oferta económica o del contrato, la multa será entre 1 y 15 UIT. 89.3. En el caso de las micro y pequeñas empresas, la multa no puede ser mayor al 8% de la oferta económica o del contrato. Cuando no se pueda determinar el monto de la oferta económica o el contrato, la multa no puede ser mayor a 8 UIT. 89.4. En el caso de los contratos menores y aquellos derivados de los catálogos electrónicos de acuerdo marco cuyo valor corresponda a contratos menores, el Tribunal de Contrataciones Públicas puede imponer una multa por debajo de los montos indicados. 89.5. En caso de no pagarse la multa impuesta en el plazo establecido, el OSE puede iniciar los actos de ejecución coactiva correspondientes. La falta de pago de la multa es un criterio de graduación para las siguientes infracciones cometidas por el proveedor. 89.6. El reglamento establece descuentos de hasta el 30% por el pronto pago de las multas. Artículo 90. Inhabilitación temporal. 90.1. La sanción de inhabilitación temporal es impuesta en los siguientes supuestos. A. Por la comisión de las infracciones previstas en los literales A, B, C, D y E del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, siempre que, en los últimos 4 años, ya se hubieran impuesto al proveedor 2 o más sanciones de multa o inhabilitación temporal. La sanción por imponer no puede ser menor de 3 meses ni mayor de 12 meses. B. Por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en los literales F, G y H del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. La sanción por imponer no puede ser menor de 6 meses ni mayor de 18 meses. En caso de reincidencia en las referidas infracciones, la sanción no podrá ser menor de 12 meses ni mayor a 24 meses. C. Por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en los literales I, J, K y L del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. La sanción por imponer no puede ser menor de 6 meses ni mayor de 24 meses. D. Por la comisión de la infracción prevista en el literal M del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, la sanción por imponer no puede ser menor de 24 meses ni mayor de 60 meses. 90.2. El Tribunal de Contrataciones Públicas, a través de la resolución de sanción de inhabilitación temporal que emita, puede otorgar al proveedor sancionado la opción del pago de una multa, conforme a lo establecido en los artículos 88 y 89 de la presente ley, por la comisión de las infracciones establecidas en los literales F, G y H del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, siempre que se trate de la primera o segunda sanción impuesta al proveedor en los últimos 4 años y el plazo de la sanción impuesto sea igual o menor de 8 meses. 90.3. En el supuesto previsto en el párrafo precedente, en caso de que el proveedor realice el pago total de la multa, la inhabilitación temporal queda sin efecto al día siguiente de efectuado el pago respectivo. Artículo 91. Inhabilitación definitiva. 91.1. La sanción de inhabilitación definitiva es impuesta en los supuestos de infracción previstos en los literales I, J, K, L y M del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. Siempre que, en los últimos 4 años, ya se hubieran impuesto al proveedor más de 2 sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de 36 meses. 91.2. Para efectos de la aplicación de la inhabilitación definitiva, no se consideran las sanciones impuestas por contratos menores y aquellos derivados de los catálogos electrónicos de acuerdo marco cuyos valores correspondan a contratos menores, salvo aquellas derivadas de la infracción contenida en el literal M del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley.
91.3. El Tribunal de Contrataciones Públicas sanciona con inhabilitación definitiva los casos en los que el proveedor ya cuenta con dicha sanción y se determina que corresponde sancionarlo por la comisión de alguna de las infracciones previstas en los literales I, J, K, L y M del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. Artículo 92. Criterios para la aplicación de sanciones por el Tribunal de Contrataciones Públicas. 92.1. La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en el artículo 87 es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 92.2. El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, así como las formas de aplicar sanciones a consorcios. Las reglas sobre graduación y proporcionalidad de la imposición de la sanción, eximentes de responsabilidad, el régimen de caducidad y demás reglas necesarias se establecen dentro del marco de lo establecido en el capítulo 3, procedimiento sancionador, del título 4 del texto único ordenado de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004/2019, JUS, de acuerdo a cada tipo infractor. El Tribunal de Contrataciones Públicas debe motivar su decisión cuando se pronuncia sobre estos aspectos. 92.3. El reconocimiento expreso de responsabilidad por la comisión de infracción por parte del administrado, luego de iniciado el procedimiento administrativo sancionador, es considerado para la graduación de la sanción, de acuerdo con lo establecido en el reglamento. 92.4. En el caso de las infracciones establecidas en los literales L y M del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, se establece una sanción por debajo del mínimo previsto siempre que a. Se demuestre que la información inexacta o el documento falso o adulterado haya sido entregado al participante, postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él. B. Se demuestre que éste actuó con la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o información presentada. A fin de que proceda esta reducción en la sanción, los participantes, postores, proveedores o subcontratistas deben acreditar ante el Tribunal de Contrataciones Públicas que han iniciado las acciones legales para la determinación de la responsabilidad originaria de quien presentó la información inexacta o el documento falso o adulterado. 92.5. En el caso de consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las infracciones tipificadas en el párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley. Tratándose de declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante. 92.6. El RNP incluye las sanciones impuestas a los proveedores. 92.7. En caso de reorganización societaria, el Tribunal de Contrataciones Públicas inicia o prosigue el procedimiento administrativo sancionador contra la persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización, la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa, en caso de que el mencionado tribunal determine su existencia. Artículo 93. Prescripción de las infracciones administrativas. 93.1. Las infracciones establecidas en la presente ley prescriben, para efectos de las sanciones, a los 4 años de cometida de acuerdo con la clasificación de tipos infractores, en concordancia con lo establecido en el artículo 252 del texto único ordenado de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004/2019, JUS. 93.2. Tratándose de la infracción contenida en el literal M del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, la sanción prescribe a los 7 años de cometida la infracción. 93.3. El plazo de prescripción se suspende en los siguientes supuestos. A. Cuando para la determinación de responsabilidad sea necesario contar previamente con decisión judicial o arbitral. En este supuesto, la suspensión es por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. B. Cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del procedimiento sancionador. Artículo 94. Infracciones administrativas de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas.
94.1. El OSE sanciona a las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que se encuentren en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OSE. 94.2. Constituyen infracciones pasibles de sanción. A. No proporcionar dentro del plazo otorgado la información que el OSE solicite para poder ejercer sus funciones supervisoras ni aquella que, conforme a la presente ley y su reglamento, deba remitir al OSE. B. No publicar en la Pladicop o en su sede digital la información solicitada en el reglamento, en los plazos correspondientes. C. No verificar que los árbitros o adjudicadores de sus nóminas acreditados ante el OSE publiquen en la Pladicop la información solicitada en el reglamento dentro de los plazos correspondientes. D. No actualizar o adecuar su código de ética a las disposiciones imperativas establecidas en el reglamento o en las directivas que para tal fin establezca el OSE, pese a haber sido requerido para ello. 94.2. Constituyen infracciones pasibles de sanción. A. No proporcionar dentro del plazo otorgado la información que el OSE solicite para poder ejercer sus funciones supervisoras ni aquella que, conforme a la presente ley y su reglamento, deba remitir al OSE. B. No publicar en la Pladicop o en su sede digital la información solicitada en el reglamento, en los plazos correspondientes. C. No verificar que los árbitros o adjudicadores de sus nóminas acreditados ante el OSE publiquen en la Pladicop la información solicitada en el reglamento dentro de los plazos correspondientes. D. No actualizar o adecuar su código de ética a las disposiciones imperativas establecidas en el reglamento o en las directivas que para tal fin establezca el OSE, pese a haber sido requerido para ello. E. No sancionar a los árbitros o adjudicadores acreditados en sus nóminas ante el OSE cuando incumplan con las disposiciones expresamente establecidas en la presente ley o su reglamento, para el desarrollo del arbitraje o la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en el que participa, o cuando incumplan disposiciones establecidas en su código de ética. F. Incorporar en las nóminas que remitan al OSE a árbitros o adjudicadores que incumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, para poder ejercer como árbitros o adjudicadores. G. No mantener los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento que dieron origen a su incorporación en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. H. Presentar documentación falsa o inexacta ante el OSE. Y adulterar la información obrante en los expedientes arbitrales o en los expedientes de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas que administran. J. Permitir, encubrir o no tomar acciones respecto a que los árbitros o adjudicadores de sus nóminas acreditados ante el OSE o los profesionales o auxiliares que brinden soporte y asistencia a los árbitros y a los adjudicadores o en general, cualquier personal que forme parte de la institución o centro de administración, soliciten o acepten de las partes procesales o de terceros pagos, donativos, promesas o cualquier otra ventaja para afectar el desarrollo del arbitraje o procedimiento de resolución de disputas para favorecer o perjudicar a las partes o a terceros. K. Administrar arbitrajes o juntas de prevención y resolución de disputas en el ámbito de la ley encontrándose retirado temporalmente o excluido del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OSE. Artículo 95. Infracciones administrativas a instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Las sanciones que aplica el OSE por las infracciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar, son las siguientes. A. Amonestación escrita. B. Multa. C. Retiro temporal del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OSE. D. Exclusión del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OSE. Artículo 96. Amonestación escrita. 96.1. La sanción de amonestación se aplica por la comisión de las infracciones señaladas en los literales A, B, C y D del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley, siempre que se trate de la primera infracción cometida.
96.2. La sanción se materializa mediante comunicación escrita, la que quedará incorporada en la información obrante en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OSE, correspondiente a la institución sancionada. Artículo 97. Multa. 97.1. La sanción de multa se aplica por la comisión de las infracciones señaladas en los literales F y G del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley. Asimismo, se aplica en caso de las infracciones señaladas en los literales A, B, C y D del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley, a partir de la segunda infracción cometida. 97.2. La multa por imponerse no será menor que 1 UIT ni mayor que 5 UIT. En caso de no pagar la multa impuesta en el plazo establecido, el OSE puede iniciar los actos de ejecución coactiva que corresponda. Artículo 98. Retiro temporal del registro. 98.1. La sanción de retiro temporal del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OSE se aplica por la comisión de las infracciones señaladas en los literales H, I y J del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley. Asimismo, se aplica en caso de las infracciones señaladas en los literales F y G del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley, a partir de la tercera infracción cometida. 98.2. El retiro temporal no puede ser menor que 3 meses ni mayor que 36 meses, e implica que la institución arbitral o el centro de administración de juntas de prevención y resolución de disputas no administre ninguno de los precitados mecanismos en materia de contrataciones públicas mientras se encuentre sancionado. 98.3. El incumplimiento de dicha sanción, dentro del plazo establecido, conlleva a la exclusión del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OSE. Artículo 99. Exclusión. La sanción de exclusión del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de resolución de disputas que administra el OSE se aplica por la comisión de la infracción señalada en el literal K del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley, y por la reincidencia en la comisión de las infracciones señaladas en los literales H, I y J del referido párrafo. Artículo 100. Criterios para la aplicación de sanciones por OSE. 100.1. La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en el párrafo 94.2 del artículo 94 es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 100.2. El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los rangos correspondientes a las sanciones establecidas en los literales B y C del párrafo 94.2 del artículo 94 de la presente ley. La gradualidad, proporcionalidad, caducidad, eximentes de responsabilidad de la imposición de la sanción y demás reglas necesarias se determinan conforme a lo previsto en el párrafo 92.2 del artículo 92 de la presente ley. 100.3. Las infracciones establecidas en el presente artículo prescriben, a los 4 años de cometidas, en concordancia con lo establecido en el artículo 252 del texto único ordenado de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019, Jus.